Buen día, mi nombre es Silvia Fernández Jonusas y soy médica neonatóloga en el Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Agradezco a los directivos por haberme invitado a participar en esta mesa redonda como coordinadora, ecografía en la neonatología al lado del paciente, POCUS para todos. Como neonatóloga que trabaja hace 25 años en neonatología, hoy puedo experimentar lo tranquilizador que resulta tomar decisiones informadas. Celebremos el ingreso del ecógrafo a la unidad utilizado por los neonatólogos y tomemos decisiones con datos en tiempo real. Está demostrado que esta práctica modifica sustancialmente la evolución de los pacientes y al escuchar a los expositores nos llevaremos la evidencia de que esto realmente es así. En primer lugar, voy a presentar al Dr. Jae Kim, quien va a hablar de implementación de POCUS en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El Dr. Kim es codirector del Instituto Perinatal y director de la División de Neonatología del Hospital Infantil de Cincinnati. También es profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati. El Dr. Mattia Luco, quien es médico neonatólogo y profesor asistente en la Universidad Católica de Chile, nos va a hablar de ecocardiografía funcional. Como panel reactivo contamos con la presencia de la doctora María Cristina Ocio. La doctora Ocio es jefa del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi y autora del libro y curso virtual Ecocardiografía para y por neonatólogos. También contamos con la presencia de la doctora Mercedes Sáenz Tejera, quien es pediatra y cardióloga infantil. Trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el Hospital Juan Fernández de Cava. Es codirectora del curso de ecografía funcional del recién nacido del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. También nos acompaña la doctora Analía Eugenia Franco Cis, quien es neonatóloga y trabaja en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Cava. Y como secretaria de mesa, la doctora María Brandani, quien es médica neonatóloga asociada al Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, agradezco la presencia de todos, esperamos ansioso las exposiciones de los panelistas y nos encontraremos al finalizar las mismas para la discusión. Buenos días a todos. Es un placer para mí darles una conferencia sobre POCUS en la UCIN y agradezco a los organizadores por permitirme hacer esta presentación sobre este tema. Aquí tenemos mis conflictos de interés a nivel financiero. Entonces el campo de POCUS en neonatología ha mejorado mucho, mejorando la tecnología, siendo más rápida y más pequeña, y la ecografía se puede considerar un estetoscopio de la vida moderna. Los principios de la ecografía son bastante simples: no invasiva y no es ionizante en términos de radiación. Es una manera simple de conseguir la reflexión de las ondas sonoras y detectar distintas densidades de tejido usando ondas sonoras. Y las partículas en movimiento que están dentro de un vaso o en una colección de líquido también se pueden detectar usando Doppler común, o sea, esas técnicas, cuando las partículas se mueven y podemos ver el movimiento a través del tiempo. La física de la sonografía, donde las ondas sonoras golpean contra distintas texturas y densidades y se vuelven a reflejar hacia el detector, nos permiten componer una imagen verdaderamente dimensional que nos permite interpretar el tejido que tiene distintas densidades, de la misma manera en que el Doppler se puede utilizar para analizar o mirar los vasos sanguíneos, el flujo, y poder representar esto con colores para poder ver cuando las partículas se mueven hacia la sonda o alejándose. Y de manera igual la posibilidad de usar un Doppler de onda pulsada o continua nos permite
identificar áreas focales específicas y ver una medida, una velocidad específica de las partículas. Esto es sumamente útil cuando consideramos la evaluación cardíaca. La onda continua nos permite ver con menos resolución espacial, pero podemos registrar alta velocidad, o sea, un flujo de alta velocidad en los vasos sanguíneos. El modo M es muy útil, una técnica que toma una única línea de imágenes y la representa a través del tiempo, y esto se torna útil particularmente cuando evaluamos el corazón, pero se puede usar también en otras situaciones como la evaluación del pulmón, y se puede mirar una imagen lineal y seguirla a través del tiempo en cuanto al movimiento. Cuando analizamos o consideramos POCUS, los beneficios que vemos es poder detectar líquido, particularmente calcificaciones. Nos sentimos muy cómodos usando esto en la USIN porque tiene un estrés mínimo para los bebés, tampoco tiene radiación ionizante, pero el resultado no es igual a la tomografía o a la resonancia, y a veces el aire puede interferir con la imagen, pero puede ser útil para interpretar el tejido, especialmente cuando estamos mirando el pulmón o incluso el intestino. O sea que el problema en neonatología es que somos uno de los adoptantes más lentos de la ecografía. Prácticamente todas las demás especialidades del campo han empezado a adoptarla mucho más rápido que nosotros, y nosotros estamos demorados comparado con otras áreas. En pediatría vemos el uso en distintos sistemas orgánicos, ya sea que consideremos una evaluación básica del corazón o un examen de un tejido o del pulmón. Las capacidades más avanzadas nos permite hacer una evaluación de emergencia en el departamento de urgencias, buscando cuerpos extraños o haciendo bloqueos de nervios, o incluso aplicaciones oculares para mirar el ojo y alguna enfermedad ocular. Y lo extraño es que los neonatos son particularmente útiles y fáciles de escanear debido a su pequeño tamaño y a la carencia de grasa abdominal o de superficie, y debido al tamaño pequeño podemos tener una mayor cantidad de tejido bajo la visión. También podemos ver el intestino, y la mayoría de las USIN tienen estas máquinas disponibles. Así que estamos muy familiarizados con el uso de ecografía en la USIN. De hecho, la usamos de rutina para cabeza, corazón, abdomen, e incluso para algunos accesos vasculares, pero la aplicación usados por neonatólogos mismos, o sea, aun cuando sea una gran aplicación, la mayoría de la gente no las usa. Lo que existe en este momento es para mirar la cabeza, el corazón, la vejiga, los accesos vasculares, y también lo que está emergiendo es analizar los pulmones o el intestino o catéteres endotraqueales, o para ver cómo es la composición corporal y el vaciado gástrico. Cuando nos fijamos en la curva de aprendizaje para incorporar algunas de estas técnicas, hay diferencias entre algunas de estas técnicas comparadas con otras. Por un lado tenemos la ecografía de cabeza, y la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos leyéndola, pero el desafío ahí es aprender a cómo hacer el scan, o sea que probablemente es una de las habilidades más fáciles de aprender. La otra sería vejiga, porque es un órgano bastante simple y poder visualizar es muy fácil. Por otro lado, el eco funcional es más complicado porque el corazón es dinámico y es una estructura tridimensional y requiere mucha más habilidad para escanear, leer las imágenes y poder interpretarlas de manera dinámica.
y la sensibilidad de la adquisición de la imagen es muy difícil porque los pequeños movimientos del scan pueden alterar la calidad de la imagen. Pero realmente tomar imágenes de ecografía no es diferente de cuando uno toma una fotografía con el teléfono celular. Uno trata de obtener la imagen de mejor calidad y esto, por supuesto, tiene que ver con los parámetros de la máquina y con componer la mejor imagen y la más clara del órgano o de nuestro aspecto de interés, y esto les permite luego interpretar el tejido en la pantalla. Recuerden aquí también que al aumentar la frecuencia, la resolución realmente mejora, pero debido a eso, la alta frecuencia y la profundidad de penetración baja. Pero para nuestros bebés esto no es un problema porque son muy pequeños comparados con un adulto. Y tomemos un par de ejemplos, analizando por ejemplo acá el intestino, sabiendo cuál es la sínfisis pubiana, y podemos mirar encima de la sínfisis y para poder identificar las imágenes de la vejiga. Esto es bastante simple, simplemente requiere dos perspectivas, una transversal y una que es sagital, y poder capturar el órgano de interés. Y la ecografía, como mencioné, también es otra en la que nosotros estamos muy familiarizados mirando las imágenes y podemos mirar y ver a través de la fontanela anterior y las suturas laterales para poder capturar las imágenes que estamos muy familiarizados con verlas, y es simplemente una cuestión de tomar fotografías a lo largo de los distintos marcos y cortes del cerebro, ya sea a través de las imágenes coronales o el plano sagital. Y la imagen del pulmón es relativamente directa también, reconociendo que hay diferentes zonas o cuadrantes en los que uno puede dividir el tórax. Notablemente, la mejor es muy grande en el tórax de un bebé y podemos reconocer el órgano, en este caso el corazón, pero si miramos el tejido pulmonar a la izquierda, a la derecha y lateral, debería ser relativamente fácil. Esta es una imagen de un pulmón normal y ven que las costillas aparecen iluminadas arriba, y a través de la imagen pueden ver esta imagen que parece una tormenta de nieve, que realmente refleja el aire que hay en el pulmón, y este es el aspecto de un tejido normal. También hay un poco de shimmering que aparece en el margen, y eso está indicado como una línea en la parte superior, y ocasionalmente hay algunas líneas en el pulmón que reflejan una característica del pulmón normal. Esta es una imagen de un bebé con un neumotórax, y ven, la imagen es muy diferente, hay muchas líneas horizontales y hay menos movimiento en el margen, lo que indica que no hay más deslizamiento del pulmón, y lo que ven es artefacto con aire que está quieto. Entonces, si comparamos con la imagen anterior, vemos que esto es una demostración clara que se puede empezar a usar la ecografía para detectar problemas urgentes, como en este caso un neumotórax. Estoy usando también la ecografía, y acá podemos ver la diferencia cuando usamos el modo M en el pulmón y vemos tejido que en parte es neumotórax y en parte normal. En el marco de la derecha pueden ver que hay líneas en la parte superior y luego una apariencia diferente en la parte inferior. Eso es típico del pulmón normal, pero cuando la imagen a la derecha de ese marco es todo líneas horizontales, eso indica neumotórax. O sea que esta es una imagen en modo M que puede detectar realmente el borde del bolsillo de aire del neumotórax.
Una de las mejores aplicaciones de la ecografía es el uso de ecografía para la detección de catéteres, tanto para la inserción, la guía y la colocación de esos catéteres. Cualquiera de estos se podría examinar usando ecografía. La técnica para el acceso típicamente se hace a través de un corte transversal, pero se puede hacer una imagen longitudinal como ven arriba, y esta capacidad de poder conservar la aguja dentro del vaso la tenemos disponible en esos dos planos. El aspecto pediátrico también tiene el beneficio de un acceso venoso central guiado por ecografía, y hay literatura que sustenta el uso de esto es mucho mejor que usar las técnicas clínicas de los reparos anatómicos, y el beneficio del uso de la ecografía es que reduce muchas complicaciones diferentes y también el tiempo de hacer estos procedimientos. Las guías en la literatura para adultos y pediátricas sustentan el uso de ecografía para la colocación de un catéter central. Para nosotros en neonatos tenemos catéteres diferentes, por ejemplo umbilicales. Este es un procedimiento de rutina que se hace consistentemente en los bebés pretérmino y pensamos que no va a desaparecer con tanta facilidad, pero hay tiempo que se debe dedicar a aprender a hacer bien la técnica, o sea que el uso de la ecografía permite identificar la ubicación del catéter a medida que se está guiando su ingreso, y en este caso lo que van a ver a la derecha arriba, ven que hay una sombra a la izquierda y esa sombra refleja la presencia del catéter al ductus venoso, y a medida que va entrando, si está demasiado profundo, va a entrar al corazón, como ven abajo a la derecha, y ven que el catéter está muy visible y presente en la aurícula derecha, o sea, cuando está muy baja, la sombra todavía está en el hígado, pero cuando está demasiado elevado está en el corazón, y la ecografía puede ayudar a detectar dónde está el catéter umbilical. A la izquierda pueden ver el catéter que se atrancó en algún lugar, la sombra hacia abajo, y a la derecha van a ver con el tiempo que la sombra pasa a través de la unión, y ven ahí en el centro el catéter, que indica que el catéter está penetrando en el corazón y está en una colocación ideal. La técnica para los procedimientos de colocación de catéter umbilical requieren muchos procesos reiterativos: colocar los catéteres, hacer la radiografía, reposicionar el catéter, y a veces eso se puede hacer una o dos veces después del procedimiento y a veces no. O sea que poder usar la ecografía para la colocación umbilical reduce el tiempo y una cantidad de manipulaciones, e idealmente no hace falta la radiografía para obtener la imagen de estos bebés. También los catéteres centrales periféricos también se pueden observar con ecografía, tanto superiores o inferiores. Este es un PIC que está ingresando a la aurícula derecha en el centro. Pueden ver el catéter cómo se está moviendo al pasar por allí, y queda muy obvio que es el catéter que está en la parte central del vaso, y en el extremo inferior tenemos imágenes en el que IVC puede ser captada por la ecografía, y un catéter que pasa a través de IVC puede ser muy visible, como pueden observar en este video. Los estudios que hemos hecho estudiando los PIC
en la parte superior e inferior usando ecografía, vimos que reduce el tiempo de la colocación y la colocación es más fácil y no hace falta hacer una radiografía. O sea, esto es una evidencia clara que deberíamos usar la ecografía para la colocación de esos pics. Los pics más bajos son más fáciles de visualizar, digo, como habilidad, y los superiores son más difíciles y requieren un poco más de comprensión de la anatomía cardíaca, porque tomar la imagen de SBC no es tan fácil para muchos de los prestadores. También hay mucho más movimiento que se produce en los pics superiores, o sea que es un tanto complicado capturar exactamente de qué manera está bien posicionado ese catéter dependiendo de la posición. En realidad nosotros hicimos el POCUS a través de ecocardiografía porque necesitábamos hacer evaluaciones con los bebés, particularmente del ductus arteriosus, y no siempre tenemos la disponibilidad de cardiología para ayudarnos con las imágenes de esta zona, pero muchas estructuras y funciones diferentes se pueden abordar con ecografía. Y lo bueno de tener las habilidades en la USIN es que podemos repetir las medidas para evaluar cuál es la función del corazón en un momento determinado cuando uno está haciendo el seguimiento del bebé, así como uno usa el estetoscopio. Y el desafío con el POCUS es que tenemos un nivel tan elevado de habilidades y las recomendaciones han limitado la posibilidad de tomar estas habilidades como un campo porque los requerimientos son tan difíciles o tan elevados, es difícil adquirir la experiencia y trasladarla a la práctica de rutina. Y el concepto de reducir el conjunto de habilidades a un nivel en el que la mayoría de la gente los pueda incorporar y que nos permita mirar algunas características del corazón como PDA y hacer evaluaciones generales de la función del miocardio y los shunts a través del corazón y la evaluación de volumen, el llenado del corazón, y realmente eso sería muy importante y requeriría menos habilidad y menos entrenamiento que hacer la totalidad del programa de ecocardiografía. Acá tenemos un ejemplo de que es útil cuando buscamos el ductus arteriosus, el PDA. Acá vemos de izquierda a derecha, ven que van hacia la sonda y en la derecha ven un ducto pequeño que es más tortuoso y más pequeño y pareciera que se está cerrando. Así que les voy a dar dos aplicaciones más que creo que están surgiendo. Una es poder colocar y ver dónde está un catéter endotraqueal y podemos usar con éxito la ecografía para visualizar la anatomía en un corte medio sagital en un bebé por encima del esternón del mismo para tomar imágenes de la tráquea, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, y al bajar hacia la carina que está más cerca de la arteria pulmonar derecha y luego la punta del catéter endotraqueal es una imagen blanca brillante que puede tener como una cola y eso es visible con ecografía, y si movemos el catéter endotraqueal podemos visualizar el movimiento del catéter usando esto. Y acá tenemos un ejemplo de la arteria pulmonar derecha, la zona oscura, la tráquea cruza más o menos en un ángulo de 45 grados de la pantalla y lo que se mueve en el centro es la punta del catéter endotraqueal. Eso representa la posición del catéter endotraqueal al colocarlo de manera ideal, en este caso justo por encima de la arteria pulmonar derecha, encima de la carina, y vemos arriba a la derecha la imagen completa, correlacionando la posición de del catéter
y la carina es muy importante y esto sustenta la posibilidad de usar la ecografía para detectar el catéter endotraqueal. Hay otras referencias de estudios que también validan lo que hemos hecho. Y la última aplicación que quiero mostrarles es algo que los radiólogos han presentado en la literatura. Yo participé con estos estudios cuando estaba en Toronto y realmente prueba que el uso de las radiografías solas siempre son un problema cuando tratamos de evaluar bebés que tienen problemas intestinales, especialmente la colitis necrotizante. Y acá vemos distintos hallazgos, o sea que nuestra posibilidad de ver el intestino con ecografía es muy profunda. Aquí tenemos un ejemplo del aspecto de un intestino en condiciones normales, cuando hay muchas asas que están llenas con un líquido, con fluido, y pueden ver cuán tortuosos son los movimientos en todo el intestino. Esta es la peristalsis normal. Usando la ecografía podemos caracterizar muy bien la apariencia, el calibre y el grosor del intestino, el diámetro, y también podemos analizar la peristalsis, el movimiento dinámico del intestino, para poder hacer una evaluación de la salud intestinal usando ecografía. Otra cuestión útil es que nos permite detectar la neumatosis mucho mejor que una radiografía. Esto es aire dentro de la pared del intestino, y la resolución espacial con ecografía es mucho más limpia y más clara que cuando vemos en una radiografía burbujas de aire, que suelen relacionarse con burbujas de aire que están en la luz y en las heces y no en las paredes mismas. O sea, usando ecografía realmente podemos tener una excelente resolución de neumatosis en la ubicación exacta en la que pensamos que tiene que estar. El otro aspecto es poder caracterizar el intestino usando Doppler o color y poder mirar el flujo sanguíneo. O sea, acá pueden ver las asas del intestino, el grosor, pero también el flujo sanguíneo asociado en el intestino. En la enterocolitis necrotizantes podemos ver algunos vasos sanguíneos muy grandes, un aumento del flujo sanguíneo que sugiere hiperemia, o sea que un mayor flujo sanguíneo a los diferentes aspectos del intestino enfermo. Y acá nos podemos mirar exactamente la ubicación del flujo sanguíneo en la pared intestinal misma. A la izquierda ven que hay pulsatilidad en ese asa del intestino, y a la derecha pueden ver que interrogando la pared de ese intestino no hay pulsatilidad, lo que indica que esa pared probablemente está muy enferma. O sea que la correlación entre la ecografía con la patología concreta del intestino es muy fuerte. El intestino enfermo o muerto no va a tener flujo y va a estar muy dañado. Lo que comprendemos con la ecografía del intestino es que hay una buena caracterización de las asas del intestino. A medida que se va enfermando hay un aumento del grosor, aumento del flujo sanguíneo, y con el tiempo, a medida que esa pared se enferme más, el intestino se adelgaza, pierde la perfusión sanguínea, lo que lleva a un intestino necrótico. Entonces, para terminar, creo que podemos decir que es muy beneficiosa la ecografía en su posibilidad de no usar radiación ionizante, nos da una muy buena resolución y datos clínicos funcionales para usar al evaluar un bebé. Realmente se puede usar para múltiples sistemas orgánicos y se puede hacer de manera repetida. Entonces nos encantaría usar menos radiografías, menos manipulación del bebé y de los catéteres, accesos vasculares más eficientes, y la ecografía ofrece algunas de estas cuestiones. El problema es que no estamos aprovechando totalmente el uso del POCUS, así que estamos en la fase de adopción y lamentablemente
Este es el caso y lo ha sido durante más de una década y tenemos que empezar a incorporar maneras en las que podamos desarrollar más entrenamiento y más habilidad. ¿Por qué la gente no lo usa tanto? Bueno, hay problemas o la gente dice que hay un costo de la tecnología, la curva de aprendizaje, también poder tener acceso a programas de entrenamiento o tener temor de la tecnología misma, eso es algo muy común, muchos botones y muy complicado, y en algunos casos no hay suficientes datos para que sientan que es un método mejor que otro. Así que realmente tenemos que hacer más, tenemos que tener más datos, más investigación que valide muchos cuadros y prácticas que sean útiles, pero las barreras más importantes es que tenemos que entrenar a más neonatólogos para que fueran competentes en POCUS. También tenemos que tener más equipo disponible, pero no es tanto la disponibilidad y el costo, la cuestión es saber que es beneficioso. O sea, con tiempo los neonatólogos van a empezar a ponerse al día y van a empezar a usar POCUS en la práctica habitual. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, esto tiene que ver con tener campeones que tengan ganas de hacerlo y de certificar, que puedan certificarse o que tengan experiencia suficiente como para entrenar a otra gente. Y creo que empieza muy tempranamente poder entrenar a los estudiantes de medicina y a los residentes y a los fellows muy tempranamente en cuanto a las aplicaciones de la ecografía, y esto facilitará tener expertos o campeones en nuestro campo. Es muy importante tener cursos disponibles y donde quiera que uno esté, y también poder hacer lo suficiente, tener acceso a equipo en nuestras unidades para poder practicar, porque la práctica es lo que hace que las cosas se incorporan. También necesitamos más investigación en este campo, aliento a la gente a eh, hacer más investigación, aquellos que usan POCUS en la USIN. También tenemos que tener buenas relaciones con los cardiólogos y radiólogos, porque ellos pueden encontrar esto como algo territorial o competitivo y sentirse amenazados por los neonatólogos que usan el POCUS. O sea que el entrenamiento probablemente sea nuestro mayor desafío, pero creo que también tenemos que superar de qué manera sentirnos cómodos con este sistema como para desarrollar competencia, criterios, obtener credenciales, tanto para las aplicaciones cardíacas y no cardíacas. Uno tiene que también recabar evidencia en cuanto a los beneficios del POCUS, y hay que considerar también la facturación, que sería otro incentivo para poder usar la ecografía. Así que espero haberles dado un panorama general de cuán importancia es el POCUS y que todavía está emergiendo y estamos un poco retrasados, pero creo que podemos ponernos al día si hacemos hincapié en el entrenamiento y en poder incorporar más gente en cuanto a su capacidad de utilizar el POCUS. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Matías Luco, yo soy neonatólogo de la Universidad Católica de Chile y quería hablarles sobre ecocardiografía funcional y cómo la ecocardiografía funcional ha sido parte de la neonatología y cómo cada vez más pasa a ser un pilar esencial en el manejo de estos pacientes. Cuando yo partí en la neonatología, me sentía como Al Pacino en Perfume de Mujer. Aquí él está representando un ciego que se sube a un Ferrari y empieza de a poco a agarrarle ritmo y ir acelerando, ir dando más medicamentos a los pacientes que estaban enfermos, pero muchas veces me sentía ciego y que nosotros, mientras más enfermos, dábamos más velocidad, apretábamos más el acelerador y corríamos el riesgo de que el niño en el fondo finalmente
chocara o se complicara más todavía de lo que estaba inicialmente por el tratamiento en que nosotros estábamos dando. Es así como en el uso de drogas vasoactivas, en la población que nosotros tenemos, nosotros nos veremos enfrentados a pacientes como José. José tiene 25 semanas, tiene solamente 6 horas de vida y está ventilado con asistido controlado, parámetros de 17,5 y una FiO2 de 40%, unos gases que muestran una leve acidosis metabólica y una frecuencia algo taquicárdica. Si ustedes se fijan, tiene 175 por minuto y una presión arterial que muestra una presión media de 35 milímetros de mercurio. En la cama al lado de José está Jorge. Jorge tiene exactamente las mismas características en cuanto a gestacional, parámetros ventilatorios, gases, tiene un poquito menos de frecuencia cardíaca y en las presiones arteriales vamos a encontrar que tiene una presión arterial media de 24 milímetros de mercurio. En una misma unidad de neonatología, la evidencia dice que estando en una cama al lado de la otra, José va a tener bajo riesgo de requerir drogas vasoactivas y que Jorge va a tener un alto riesgo de requerir o que se le van a dar drogas vasoactivas. Y eso está dado principalmente o únicamente por esta presión arterial que está diferente en uno que en otro, pese a que están los gases igual y las características propias del paciente son igual en uno y otro lado. ¿Por qué es eso? Porque nosotros durante la escuela de medicina y después en nuestra práctica, la hipotensión es un factor que ha sido determinante en que nosotros lleguemos rápidamente a dar un tratamiento. Y eso está dado porque nosotros le tenemos un temor, un pavor más bien, a lo que es la hipotensión, asociándola siempre con outcomes que sean negativos, como la muerte. Sin embargo, es muy difícil cuando tenemos una población de pacientes críticos, como lo son los prematuros, de saber si la muerte está asociado únicamente a la hipotensión o que quizás son los medicamentos los que se asocian principalmente a la muerte, porque muchos de estos dos factores, tanto la hipotensión y los medicamentos, van de la mano. Entonces, poder discriminar uno de lo otro que se asocie con la muerte, finalmente puede ser muy difícil. Eso es lo que intentaron hacer en este estudio de Baton, publicado en 2016, en que en una población del NIH, en una población muy prematura de 23 a 26 semanas, fueron seguidos prospectivamente y se evaluó pacientes que evolucionaron con hipotensión. Y en la corte que fue seguida, no intervenía, sino que solamente seguía, observaron a los pacientes que al lado izquierdo no fueron tratados con medicamentos y al lado derecho los pacientes que sí fueron tratados con drogas vasoactivas para el manejo de la presión arterial. En la evolución de estos pacientes vimos un grupo que no fue tratado con medicamentos, pero a pesar de eso la presión arterial subió, otro grupo que la presión siguió baja a pesar del tiempo que fue ocurriendo después del seguimiento, y en el grupo de los pacientes que sí fue tratado con medicamentos hubo un grupo que sí respondió al tratamiento farmacológico o al tiempo, no lo sabemos, y otro grupo que no respondió al tratamiento farmacológico. Y lo que hicieron en este estudio fue seguir y evaluar qué pasó con estos pacientes al final del tiempo, y vimos que como outcome primario ellos tomaron cuáles eran los factores o las variables que se asociaron en forma independiente a muerte o alteración del neurodesarrollo. Lo interesante de este estudio es que ellos encontraron que de las covariables que se asociaban a muerte en este grupo de alto riesgo, de entre 23 y 26 semanas, obviamente la edad gestacional fue importante, pero también fue en forma significativa muy importante si los pacientes requerían tratados con drogas vasoactivas o no. Los pacientes que fueron tratados con drogas vasoactivas tenían más riesgo de morir o de tener alteraciones del neurodesarrollo comparado con los pacientes que no fueron tratados con drogas vasoactivas, y todo esto con un análisis multivariado, con regresión logística, en lo cual se corrigió por los marcadores de severidad de enfermedad. Lo otro interesante de este mismo estudio es que el que hayan aumentado la presión arterial o no, no fue un marcador de lo que iba a ser su neurodesarrollo o outcome en cuanto a sobrevida en este grupo de pacientes. Por lo tanto, tanto la edad gestacional y que hayan
requerido, o sea, se hayan usado drogas vasoactivas, fueron los factores que eran significativos en esta serie. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas veces cuando nosotros usamos drogas vasoactivas y lo usamos a la volea, no podemos o no hacemos una separación de lo que es las peras con las manzanas, de poder discriminar bien qué es lo que está pasando con nuestro paciente. El shock no está definido solamente eh, eh, por la presión arterial. De hecho, cuando nosotros vemos el choque está definido por la disminución de la entrega de oxígeno para los requerimientos parenquimatosos. Vemos que esta disminución de la entrega de oxígeno está dado por el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno. En ninguna parte de esta fórmula está la presión arterial. El gasto cardíaco, a su vez, está dado por el volumen eyectivo y la frecuencia cardíaca, y el contenido de oxígeno, como todos sabemos, dado por la saturación de oxígeno y por la hemoglobina. Entonces, cuando estamos enfrentados al shock, no tenemos que correr y dar un medicamento que pensemos que nos sirva para todos, sino que tenemos que meternos en la fisiopatología del paciente específico y tratar de discriminar y evaluar cuál es el problema que está teniendo el paciente que tenemos al frente. Y por lo tanto, cuando estamos enfrentados a un gasto cardíaco que está reducido, tenemos que ir a evaluar específicamente ese paciente para ver si el problema que tenemos en él es porque tenemos una precarga reducida asociada a un bajo flujo pulmonar o alteraciones de llenado, si tenemos una contractilidad reducida, si esto es por alteraciones del ritmo, por injuria miocárdica, como pueden ser en las asfixias, o si tenemos un aumento de la poscarga por alteraciones maladaptativas o por vasoconstrictores o estímulos vasoconstrictores muy significativos. El mensaje es que no hay una talla única en neonatología y que tenemos que ir a ver cuál es el tratamiento y el método de evaluación que aplicamos a nuestro paciente para poder tratarlo de la mejor forma posible. Otro caso es de la hipertensión pulmonar. Este es Amanda. Ella es un recién nacido de 40 semanas que está con una hernia diafragmática y la estamos viendo que a las 6 horas de vida ella ya está muy taquicárdica con presiones arteriales bajitas, saturando en torno al 82%, tanto pre como postductal, y muy, muy acidótica, con principalmente respiratoria, pero también del punto de vista metabólico. Está con ventilación de alta frecuencia, con una presión media de vía aérea de 16 centímetros de agua y con FIO2 al 100%. Ante la desesperación de este escenario, los tratantes iniciaron dopamina, epinefrina y luego óxido nítrico, no obteniendo una respuesta importante, y el paciente, en vez de mejorar, fue cada vez empeorando más y finalmente termina conectándose ECMO a las 18 horas de vida, por el compromiso tanto respiratorio como hemodinámico. ¿Qué falló en este paciente? Bueno, el problema, una de las cosas es que cuando uno evalúa qué pasa con el óxido nítrico, por ejemplo, en lo que es la población neonatal, vemos que el uso de óxido nítrico en la población general sí tiene un beneficio, disminuyendo lo que es requerimientos de ECMO y mortalidad. Pero cuando uno va a ver las poblaciones más específicas y metiéndose más en la fisiopatología de los pacientes, vemos que en los pacientes con hernia diafragmática el efecto es nulo. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión pulmonar entonces? Que no responde siempre a una sola bala de plata. En Chile nosotros tenemos este producto que se llama Jurel tipo salmón, y en un tarro nos vendían Jurel, pero con una gran estampilla que decía salmón. Y en el fondo no podemos pretender que todos los pacientes se comporten de la misma forma, ni podemos pretender que nos pasen gato por liebre frente a lo que es la hipertensión pulmonar. Hay muchas formas que se puede manifestar una hipertensión pulmonar, como también hay muchas causas diferentes en determinar una hipertensión pulmonar o una hipertensión del ventrículo derecho.
Aquí en la izquierda tenemos un paciente con hernia diafragmática y ustedes pueden ver cómo la hipertensión del ventrículo derecho va a comprometer el llenado, pero sobre todo la función de este ventrículo izquierdo que está muy comprometido. Y por lo tanto, si nosotros abrimos la llave del óxido nítrico y aumentamos el retorno venoso a esta aurícula izquierda, obviamente este paciente, en vez de agradecerlo, va a claudicar. Por otro lado, aquí tenemos una hipertensión del ventrículo derecho por una malformación de Galeno. Ustedes ven este ventrículo derecho muy ingurgitado por el chant que ocurre con la malformación de Galeno, en que un flujo empieza a reverberar en todo lo que es la circulación derecha y por lo tanto tenemos hiperflujo pulmonar. Y por lo tanto el darle óxido nítrico a un paciente como este, a pesar de que tenemos una hipertensión del ventrículo derecho, en vez de ayudarlo, puede perjudicarlo en forma significativa, aumentando nuestro flujo pulmonar en desmedro del flujo sistémico. Y por último, este es un paciente que tiene una hipertensión del ventrículo derecho por una estenosis pulmonar, y es obvio que este paciente que tiene una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, por mucho que nosotros le demos óxido nítrico, su función ventricular, su oxigenación no va a mejorar. Por lo tanto, nuevamente, no existe una talla única en neonatología. Este es otro caso en ductus arterioso. Este es Gabriel, es un prematérmino de 27 semanas, tiene 12 horas de vida, ya he recibido en estas cortas 12 horas un curso de surfactante por Ensure, una dosis, y se mantiene en CPAP con una fracción inspirada de oxígeno en torno al 40%. Su ducto se evalúa ecocardiográficamente y encuentran que este paciente tiene un ducto de 2 milímetros y asumiendo de que este ductus lo consideraron grande, así que el equipo tratante decidió darle un curso de ibuprofeno. A las 48 horas del tratamiento con ibuprofeno, este paciente presenta una perforación intestinal. Y ahí empiezan en el equipo tratante las recriminaciones de por qué iniciaron este tratamiento con ibuprofeno cuando la evidencia en relación a su tratamiento es poco clara. Y así sacan a la palestra este estudio de Sang, en que muestran que los pacientes que el tratamiento con ibuprofeno sobre la no intervención en pacientes de edades gestacionales muy bajitas o de edades más grandes, no tuvieron ningún efecto en disminuir lo que es la muerte o la displasia broncopulmonar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar o de dar este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes que tenían un ductus de 2 milímetros? Y el problema es que si nosotros vemos y tomamos el ductus como un problema unidimensional y solamente lo evaluamos con el ductus, estamos teniendo solo parte de la información. Nosotros tenemos que ver el ductus en forma multidimensionada y por eso tenemos que buscar no solamente cuál es el tamaño del ductus, sino que también cuáles son los efectos que el ductus está causando. Y en ese sentido, cuáles son los determinantes de lo que es o lo que se llama un ductus hemodinámicamente significativo. Y este es un estudio de Afif El-Kufash, que fue publicado en 2015, buscando cuáles son las variables o las características del ductus y del paciente que son más determinantes en que este ductus fuera a producir o fuera a asociarse a displasia broncopulmonar. Y ahí vio que la gestación era significativa, el gasto cardíaco era importante, la función del ventrículo izquierdo era importante, también cuál era el flujo a través de ese ductus, y el diámetro del ductus, si bien tenía una asociación, no alcanzaba significancia estadística. Así que si solamente nosotros nos fiamos para tomar una decisión, si tratar o no tratar estos ductus por un diámetro específico, estamos viendo solo parte de la información en forma sesgada que incluso no alcanza a tener una significancia importante. Y así parece lógico, sobre todo cuando nosotros vemos las imágenes, obviamente que un ductus va a ser muy diferente, independiente de lo que es el diámetro,
cómo es el flujo. Si no podemos comparar un flujo de izquierda a derecha con un flujo exclusivo de derecha a izquierda. Obviamente el tratamiento de estos dos pacientes va a ser completamente diferente. O también no podemos comparar un ductus con un flujo acelerado de alta velocidad que nos está comunicando que ese ducto está en vías de cierre, con un ductus que está con un flujo pulsátil, con dilatación de las cavidades auriculares. eh, por lo tanto, tenemos que aprovechar la información que tenemos y no solamente mirarlo en una dimensión, sino que verlo en forma multidimensional para que en el fondo no encontremos gato por liebre, de que tengamos toda la información disponible en nuestra mano. Entonces, de nuevo, no existe un parámetro único que nos determine nuestra forma de actuar. Nosotros tenemos que intentar mirar a nuestros pacientes de forma multidimensional, buscar qué cosas nos dan la mejor información para tomar nuestras decisiones terapéuticas o de evaluación. Y por eso traigo esta imagen que me gusta mucho, que es la que puse en la portada de esta presentación. Este es un diagrama que presentó De Bode en esta publicación, y lo que nos quiere decir en relación a esto es que cuando nosotros nos metemos a evaluar un problema hemodinámico o cardiovascular, no podemos poner a todos en un mismo saco. No podemos tratar a todos de la misma forma. Tenemos que tratar de ir discriminando y buscando grupos de patologías que nos ayuden a saber cuál es la mejor forma de evaluar y de tratar a estos pacientes. Ojo, de evaluar y tratar a estos pacientes. Y no solamente tenemos que darnos cuenta que todas las patologías que son de las mismas características van a comportarse de la misma forma, porque cada una de estas patologías interactúan con un paciente específico, y por lo tanto tenemos que ir viendo ya en cada uno de los pacientes cómo la patología interactúa con el paciente, y eso tenemos que hacerlo en un tiempo real, tratando de buscar alejarnos de las caricaturas y tratar de tener las mejores herramientas para evaluar el tratamiento específico, tanto para poder darnos cuenta que el paciente está con problemas, ver cuál es el problema que está presentando el paciente y evaluar las terapias que nosotros estamos usando para estos pacientes específicos. Entonces lo que nosotros necesitamos es alguna herramienta que nos ayude a discriminar, nos ayude a ordenar este tipo de pacientes, el globo de pacientes que nosotros están entrando en nuestras unidades, ir ordenándolo en este tipo de casillas o grupos para poder entenderlos mejor y tratarlos de una forma más adecuada. Una suerte de sorting hat, así como en Harry Potter, que nos ayudaba a saber en qué escuela grupo de la escuela iba a pertenecer cada uno de nuestros pacientes. Cuando ingresan a la unidad, ojalá tener un tipo de sombrero que nos pueda ayudar a discriminar y a diferenciar un paciente del otro. Y este sorting hat, la idea es que nos permita poder entender qué es lo que está pasando en nuestro paciente desde el punto de vista hemodinámico, ver si hay problemas de volemia, de resistencia vascular, si está baja, si está alta, si hay una falla miocárdica, si hay aumentos importantes de lo que son los shunts intracardíacos o extracardíacos, o si hay aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esa capacidad, en cierta forma, la tiene en la ecocardiografía. Y por eso el ecocardiógrafo es un elemento esencial en lo que es manejo hoy en día de las neos avanzadas. Pero no basta con la máquina, el ecocardiograma, sino que necesitamos, por un lado, alguien que pueda y tenga la capacidad de tomar imágenes y mediciones que sean adecuadas y que sean específicas para los pacientes que nosotros tenemos en nuestras unidades. Y no solamente la capacidad de tomar las imágenes, sino que de interpretarlas. Y en ese sentido, tener una integración de lo que estamos hablando, de la capacidad de tomar las imágenes de una máquina que sea adecuada y un cerebro que pueda entender y saber lo que está pasando, asociado a todos los otros elementos en esta multidimensionalidad que habíamos hablado anteriormente, en cuanto a los gases arteriales, el llene capilar, los antecedentes, la diuresis, la saturación cerebral, las presiones arteriales, los marcadores bioquímicos.
Y esto requiere tiempo, trabajo, persistencia, y ha sido un trabajo muy, muy importante en nuestra unidad que se ha ido desarrollando con el tiempo. Y en ese sentido quería compartir un poco lo que nosotros en nuestra unidad hemos ido desarrollando. Por un lado, tenemos un programa de entrenamiento que se ha ido afinando, en el cual nuestros residentes durante el primer año de residencia hacen un taller de ecografía al lado de la cama del paciente. Después de hacer este taller en el segundo año, ellos hacen una rotación de un mes por ecocardiografía funcional, en que hacen diariamente múltiples estudios de ecocardiografía, adquiriendo capacidad para tomar mejores imágenes en forma estandarizada y evaluada. Ellos les pedimos que cada vez que hagan ecocardiografías llenen un portafolio y también se participa en conjunto con lo que es el equipo tratante y los expertos en hemodinamia de los casos locales y se discuten específicamente. La evaluación hemodinámica consta principalmente de una evaluación clínica en que se evalúan lo que son los antecedentes médicos y el examen físico. También se evalúa lo que es la anatomía, se evalúa la imagen en que se evalúa la anatomía y se toman imágenes y medidas que están estandarizadas. Y eso es súper importante, que haya un orden específico que los residentes van aprendiendo durante esta rotación. Y se les pide además que hagan un reporte escrito, y este reporte escrito está estandarizado con valores Z y con una conclusión, y también con recomendaciones para el equipo tratante. Y eso es muy importante, porque la integración es una parte fundamental de este proceso que tienen que hacer nuestros residentes en cuanto tienen que jugársela por una impresión diagnóstica, y por otro lado realizar recomendaciones médicas y de seguimiento en relación al paciente específico. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si los pacientes han aprendido o no? Bueno, tratamos de acreditar las aptitudes. Y esa acreditación en general consta de tres partes. Primero es en relación a la capacidad que tienen de adquisición de imágenes. Y en ese sentido les pedimos que vayan rellenando un portafolio y que ese portafolio nos dé cuenta de que no solamente hagan suficientes exámenes, sino que los exámenes que hagan sean lo suficientemente variados en diferentes patologías. También lo que les pedimos es que reciban un feedback instantáneo en que se les da feedback en relación a las imágenes que han obtenido y los métodos que han utilizado para hacer las mediciones específicas. Después se les pide que interpreten las imágenes y se les ayuda en esa interpretación. Y también nosotros acreditamos que han avanzado en esto con pautas de cotejo y con unas pruebas estandarizadas con diferentes escenarios clínicos. Por último, evaluamos cómo está la comunicación, porque es importante no solamente el saber evaluar a los pacientes, sino lograr poder comunicar la información obtenida y la integración de conocimientos con lo que están viendo los médicos o el equipo tratante. Y por eso también nosotros tenemos que evaluar no solamente cómo hacen el informe que ellos escriben, sino que también cómo ellos entregan la información a los interconsultores y al equipo que es tratante del paciente específico. Para esto es esencial que también tengamos un lenguaje común y que tengamos guías estandarizadas, no solamente de cómo se hace el examen, sino cómo se interpreta. Y por eso hemos hecho una guía de entrenamiento de la ecocardiografía para el neonatólogo, en la cual ya llevamos su segunda versión. Y aquí vemos cosas principalmente de las especificaciones técnicas, también sobre las ventanas a evaluar, las evaluaciones de la función miocárdica, evaluaciones del ductus arterioso, evaluación de la hipertensión pulmonar, y también con un glosario en relación a los valores normales y los recursos disponibles. Esta versión última es del 2020 y estamos trabajando en hacer una nueva versión porque la información en este campo va creciendo día a día. Y esto no podemos hacerlo solos, tenemos que buscar la colaboración en este aprendizaje, y eso lo hemos entendido desde el principio y hemos trabajado con nuestro centro, pero también con otros centros a nivel nacional e internacional. Y así como nosotros tenemos un grupo de hemodinamia
dentro de la Católica y el Hospital Sotero del Río, que es un hospital asociado a nosotros en cuanto a la formación de pre y posgrado. Y con ellos tenemos este grupo en la cual discutimos en forma periódica casos clínicos y también en forma, cuando tenemos casos que han sido muy desafiantes, los compartimos entre un centro y otro para poder tomar la mejor decisión y también para poder ir aprendiendo de estos casos icónicos. Por otro lado, nosotros tenemos un grupo a nivel nacional, más bien en realidad a nivel de Santiago, con varios centros dentro de Santiago que están evaluando la hemodinamia en forma estandarizada y frecuente, y nos juntamos también en forma regular para hacer discusiones bibliográficas y también para discutir casos significativos. Y por último, también pertenecemos nosotros al Pan American Hemodynamic Collaborative, que es un esfuerzo panamericano de diferentes centros que hacen evaluación hemodinámica a nivel norteamericano y sudamericano, de los cuales nosotros también formamos parte. No solamente en relación del lo que ampliamente se llama la evaluación hemodinámica, sino que también hay temas que específicamente a nosotros como centro nos interesan, y uno de esos es la hernia o el manejo de los pacientes con hernia diafragmática, y en ese sentido entonces nosotros formamos parte del CDH Study Group, y dentro del CDH Study Group, que es un estudio multicéntrico con múltiples centros a nivel internacional, un subgrupo que se dedica a evaluar y tratar de avanzar en el estudio y el manejo de estos pacientes con hernia diafragmática. Esto nos ha llevado también que finalmente obtengamos productos que nos han ayudado a tener publicaciones y presentaciones en congreso, principalmente en lo que es el rol de la insuficiencia ventricular y la evolución de la hernia diafragmática, en relación de lo que es la ecocardiografía precoz en el paciente de extremo bajo peso de nacimiento para el manejo hemodinámico y la función ventricular y el ducto, y también como el resultado de lo que es manejo de drogas como la vasopresina en el shock asociado a hipertensión pulmonar. Todos estos estudios han ido avanzando gracias no solamente a nosotros como tutores de esto, sino que también al grupo de residentes que se han visto entusiasmados por esta nueva ventana de poder evaluar a estos pacientes y no trabajar como Al Pacino en el primer video, en que estamos absolutamente apretando los aceleradores o piezas o perillas sin tener un control o una visión clara de lo que le está pasando a nuestro paciente. Muchas gracias, espero que esta presentación les haya servido, por lo menos a modo inspiracional. Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente al último día de este quinto Congreso Argentino de Neonatología. Felicitamos a la doctora Patricia Belani y a su equipo y al Comité de Estudios Feto-Neonatales por el inmenso esfuerzo en la organización y en el desarrollo de este congreso, porque realmente resultó espectacular. Felicito también a los conferencistas por las excelentes exposiciones y a los panelistas por su presencia. Quiero destacar principalmente la presencia de la doctora Ocio, quien fue pionera en nuestro país en el uso de la ecocardiografía funcional en neonatología, a la doctora Mercedes Sáenz Tejera, quien es pediatra y cardióloga infantil. Mercedes tiene una maestría en biología molecular y genética, y realmente es una aliada de los neonatólogos en enseñar y aprender juntos ecocardiografía funcional. También la doctora Analía Franco, quien viene de un servicio pionero en el uso de ecografía realizado por neonatólogos, porque de la mano de la doctora Balanian, ya en la década del 90, en la maternidad Sardá, realizaban ecografías cerebrales a los recién nacidos, y creo que se continúa con esa práctica. Y presento nuevamente a la doctora María Brandani, quien también nos acompaña, es la neonatóloga joven del equipo, quien está realizando su trabajo de investigación para el título de especialista en neonatología, con el objetivo de evaluar el tipo de apoyo respiratorio que reciben los pacientes mayores de 34 semanas de edad gestacional,
y su relación con el score de ecografía pulmonar. Así que bueno, muchas gracias a todos y pasamos a las preguntas de los panelistas y del público que nos vayan enviando. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Analía Franco, como ya me presentó Silvia. La verdad que es un gusto, un honor poder participar de esta mesa. Yo creo que más allá de que soy parte de esta mesa, la ecografía ha sido la gran vedette de este congreso porque en la mayoría de las charlas ha tenido un papel protagónico. Y la primera pregunta que quería hacer es al doctor Luco, porque a propósito de esto que mencionaba, ayer en una de las charlas de hipertensión pulmonar se hablaba acerca de la importancia de la evaluación de la estenosis de las venas pulmonares en los pacientes. Nosotros en nuestra unidad tenemos muchos pacientes prematuros y también pacientes de bajo peso. Entonces le quería preguntar si en su unidad, que tienen tan desarrollado el aspecto de la ecocardiografía funcional, se hacían estas mediciones, y también preguntarle a la doctora Ocio si acá en nuestro país es algo que se haga. Primero que nada quería agradecer la invitación, ha sido fantástico todo el congreso, así que muchas felicitaciones a los organizadores y en verdad es un honor estar acá presente, así que muchas gracias. Después yendo a la pregunta, nosotros velamos para que todos los estudios sean estandarizados y eso se lo enseñamos desde muy pequeño a nuestros residentes y nosotros mismos nos obligamos a intentar, salvo que el paciente esté en una situación muy crítica, muy grave, donde hacemos estudios más acortados, sobre todo cuando tenemos que evaluar un paciente por primera vez o tenemos un problema irresuelto, de hacer un estudio bien estandarizado y completo. Y en eso está cubierta la evaluación de las venas pulmonares. ¿Por qué es una clave en el sentido, sobre todo el paciente que está con problemas de oxigenación, el poder determinar si esto se hace en el contexto de un paciente que tiene flujo generoso por las venas pulmonares o tiene un flujo que está limitado por las venas pulmonares o que puede estar obstruido? Y eso, si bien nosotros no es una condición que vemos en forma frecuente, lo tenemos presente porque hay algunos pacientes, sobre todo los pacientes que evolucionan con hipertensión pulmonar crónica, que el problema primario puede ser que esté con problemas con la estenosis de las venas pulmonares o asociado a la hipertensión pulmonar. Y por lo tanto también es importante que esté como parte o forme parte del estudio. En los pacientes con hernia fleumática también se ha visto este mismo fenómeno de ver algunos grados de estenosis de venas pulmonares en pacientes que se han perpetuado con hipertensión pulmonar y por lo tanto también es algo que tenemos que ir a evaluar en forma dirigida. Así que en relación a la estenosis los vemos en ese grupo de pacientes como que tenemos que ir a buscarlo específicamente, pero la evaluación de las venas pulmonares es una parte que forma parte de la evaluación estandarizada de los pacientes en general. Gracias, Analía, igual por participarme en esta pregunta, y coincido totalmente con el doctor Luco, que es importante sistematizarse en el examen de cualquier recién nacido para tratar de cometer menos errores. O sea, sobre todo cuando uno se está iniciando en esto, es importante que respetar todas las ventanas, todos los cortes, todas las vistas, y entre las cuales debe incluirse, por supuesto, la vista de las venas pulmonares. Con respecto a la estenosis pulmonar, obviamente la hipertensión pulmonar, uno de los elementos que tiene, que cuentan en la fórmula, ¿no es cierto?, tienen que ver con la presión venosa pulmonar. Otra es el flujo y otra es la resistencia. Entonces, es muy importante a veces en la evaluación de las venas pulmonares, particularmente yo en mi charla que di sobre transición le di una especial importancia al retardo de crecimiento, porque estos bebés tienen más frecuencia en la incidencia de estenosis de las venas pulmonares por depósitos de colágeno, ¿no es cierto?, por toda la historia prenatal que tienen, ¿no?, donde la elastina es reemplazada por colágeno y eso hace al aumento de las resistencias y funciona como una estenosis pulmonar. Entonces, sí, es una entidad que uno debe controlar claramente. Quería hacer un comentario aparte del doctor Kim porque me pareció excelente su presentación
Me pareció que realmente en la historia del ultrasonido en neonatología, uno empezó por los órganos como el cerebro, ¿no es cierto?, que era el cerebro el que no se movía, ¿no? Y entonces nos permitía entender un poquito más claramente las estructuras y demás. Y después fuimos avanzando hacia la ecocardiografía y luego hacia el resto de los órganos. Creo que familiarizarnos con con el ultrasonido nos ha permitido evaluar el flujo a todos los órganos, poder identificar el flujo renal, el flujo mesentérico, como usted también explicó, y ahora extenderlo incluso al pulmón. En general, bueno, es realmente muy, muy interesante en cuanto a la formación de nuestra gente, y hoy en día es impensado, ¿no es cierto?, que alguien pueda hacer una punción vesical sin haber efectuado un ultrasonido antes, para determinar que la vejiga tiene orina. Me parece que eso es una herramienta habitual. Ahora, también es cierto de que lo que usted dijo, y quiero resaltarlo porque no se encuentra por ahí en algunos lugares donde ya hemos avanzado en esto y llevamos años, no, pero en otros lugares hay como compartimentos estancos y parece ser una herramienta exclusiva de algunas especialidades, y uno lo ve particularmente en algunos lugares del interior del país, y lo refiere la gente que quiere entrenarse, que tienen dificultades de acceder a esta herramienta que debiera ser, ¿no es cierto?, obviamente de acceso para todo el mundo. Yo creo que esta, digamos, dificultad de intereses y conflicto de intereses con las otras especialidades es un tema que debiera darse un especial hincapié, particularmente en muchos lugares del interior del país donde no hay cardiólogos y no hay posibilidades tampoco de por ahí acceder a cierta información que no sea a través del uso del ultrasonido en manos de neonatólogos. ¿Qué opinión le merece esto? Porque yo sé que en Estados Unidos también esto fue un tema en su momento. Yes. So first, thank you again for the kind of invitation to come and speak. Sí, primero quiero agradecerles por la invitación de hablar ante ustedes y en este momento de ser parte del panel. Los desafíos que nosotros tenemos en Estados Unidos suenan muy parecidos a los que tienen ustedes allí. Una de las cosas que podemos hacer mejor es tomar a nuestras organizaciones, las organizaciones pediátricas y neonatales más extensas, como para que aboguen por una estructura, por aprendizaje, desarrollo de programas y maneras de llegar a obtener certificaciones y certificar las competencias de cada técnica individual en ecografía, pero hacerlo a nivel organizacional. Eso nos va a dar más fuerza a fin de poder llegar a más cerca de los cardiólogos y los radiólogos, que son también socios en este sentido. Otra cosa que resulta útil es no solo quedarnos dentro de la neonatología, sino trabajar con otros departamentos o divisiones que también han comenzado a usar mucha ecografía, o sea que en pediatría hay mucho uso de ecografía en la sala de urgencia y también en la zona de cuidados críticos, y también en una maternidad pueden quizás tener atención en UCI de cirugía, por ejemplo, y que tienen programas que están entrenando a fellows y a residentes en la ecografía. O sea que aprender o usar la ventaja de otra gente que ya ha construido las vías para usar la ecografía en el hospital, quizás sea una manera como para que neonatología pueda construir los programas desde cero. Así que esas me parece que son sugerencias que les puedo dar. Acá en Estados Unidos tenemos que mejorar las cosas porque no somos tan coordinados como deberíamos ser, y creo que puede mejorar simplemente trabajando en colaboración con otros. Muchas gracias. Algo técnico, la han sacado a la doctora, para quienes están de la parte técnica, la doctora Mercedes Sáenz ha salido del grupo. Si la pueden volver a incluir, está en espera.
Bueno, gracias. No sé, Mary, si hay alguna pregunta del público o si alguien más quiere preguntar algo. Analía. Yo quería preguntarle al doctor Kim, agradecerle su conferencia y preguntarle acerca de la dificultad de la visualización del tubo endotraqueal con la ecografía, porque realmente él menciona en la conferencia la importancia de disminuir la irradiación y si hay una razón por la que nosotros le hacemos muchas radiografías a nuestros pacientes, sobre todo los más prematuros, es ubicar el tubo endotraqueal. Entonces, como que nuestro concepto general es que es una técnica muy difícil de evaluar, sin embargo en la conferencia es como que el grado de dificultad no era tanto, entonces como quizá nosotros no estamos entrenados y en otros lugares es como más fácil de hacer, o quizá tiene que ver con el peso del paciente, porque no debe ser lo mismo un paciente de 800 gramos que un paciente más grande, entonces consultarle acerca de la dificultad de esa técnica. So, yeah, thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. La evaluación del tubo endotraqueal en bebés, incluso de recién nacidos de término, es ideal en ese tamaño porque el cartílago del esternón todavía no está osificado. Entonces, cuando uno lee la literatura pediátrica, la evaluación tiende a ser una vista transversa para el tubo endotraqueal, o sea que se ve así, pero en los bebés uno puede hacerlo sagital y llegar hacia el tórax por encima del esternón y obtener una imagen de encima del cartílago del esternón, y eso les da una vista mucho mejor de las estructuras arteriales, de las vasculares y dónde está la tráquea en la imagen. Y después el tubo endotraqueal, porque es de plástico, tiende a generar un eco muy brillante en la punta y simplemente moviéndolo uno lo puede ver cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo por la tráquea. Un movimiento pequeño de medio centímetro y ahí lo puede visualizar. O sea que la técnica se puede hacer más allá de la edad de término. El cartílago no está osificado y les permite poder ver precisamente dónde está la carina, dónde está la entrada al tórax y colocar el tubo exactamente donde uno quiere que esté. O sea que el nivel de habilidad, diría que una vez que uno le muestra a la gente cuál es el punto, digamos, donde se cruzan ambas vistas, la gente fácilmente puede incorporar la habilidad en cuanto a identificar el tubo endotraqueal. Bárbara, muchas gracias. Me interesaba un poquito preguntar, no sé si hay preguntas del público, a lo mejor. Tenemos algunas, pero ver. pregunta a Cristina y después sí seguimos. No, porque yo lo que pensaba, viste, mientras estábamos conversando, es en la formación de la gente joven, que generalmente es la que tiene, digamos, más motivación, más ganas y a veces más tiempo también para sentarse al lado de los pacientes, sí, utilizan como un nivel, digamos, de base, que es el SAFER, ¿no es cierto? O sea, de tratar de que aprendan por lo menos lo básico para detectar en la urgencia. A mí me parece que en todo guardia de neonatología, en cualquier unidad de cuidados intensivos, debiera haber alguien entrenado en este programa SAFER, que es básicamente detectar taponamiento, detectar punta de catéter, nada mejor que el ultrasonido para detectar dónde está la punta de un catéter, detectar un derrame pleural o una hemorragia cerebral importante. Entonces creo que me parece que esta sería la básica y en la cual todos debiéramos estar de acuerdo. No sé si ustedes qué opinan en cuanto a la formación de nuestra gente, de que esto no debiera faltar nunca en una guardia, ¿verdad? Yeah, I completely agree. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
en que hay técnicas básicas que todos pueden aprender y no es una tarea difícil hacerlo. Uno de los desafíos que yo veo en los neonatólogos es que nosotros realmente pasamos rápidamente al corazón y tratamos de entrenar a todos para que haga ecocardiografía, que es la habilidad más difícil de todas las técnicas de la ecografía. Y creo que eso en parte nos ralentó en cuanto a avanzar, entrenar a la gente, mostrarles a los que están en el fellowship, o sea, buscar el pulmón, buscar la vejiga, mirar la cabeza. Todas estas son técnicas fáciles para entrenar a la gente versus empezar con el corazón, que es mucho más prolongado en cuanto a la capacitación. Nosotros hemos estructurado nuestro programa acá en Cincinnati para que se enfoque en primero lo no cardíaco para incorporar las habilidades y para que más o menos ya las manejen y cuando se sienten entonces cómodos con la máquina y con el escaneo de los bebés, luego incrementar su conjunto de habilidades a lo cardíaco. Eso nos ha costado mucho y es impresionante ver que hay algunos residentes que van al corazón y saben unas ventanas perfectas y después cuando uno le pide visualizar la vejiga te miran con ojos de nunca he hecho eso cuando ya han hecho todo lo otro anteriormente. Eso es muy real en el día a día. Así que muy de acuerdo con eso. Totalmente. Tenemos un par de preguntas, sería del público. Una para el doctor Kim, sobre la utilidad del ultrasonido Doppler de la arteria mesentérica superior en la enteritis necrotizante. So large vessel evaluation La evaluación de los grandes vasos y en enterocolitis no es tan útil. Lo que es útil es visualizar la apariencia del intestino, particularmente la apariencia dinámica del intestino, o sea que ver el intestino y ver que está en peristalsis o no, ver el grosor y cuán dilatado está y buscar neumatosis en la pared es muy importante. Y luego el flujo regional, o sea, el flujo en la luz del intestino y la mesentérica que llega ahí, no los grandes vasos que salen de la aorta. Eso nos indica mucho más cuando hay un compromiso regional del intestino o problemas de viabilidad. Thank you. Y otra pregunta tenemos para Matías, que bueno, que te agradecen y te felicitan por la charla, que es muy motivadora, y sobre todo a propósito del caso del prematuro que recibió ibuprofeno, ¿cuáles son los criterios hemodinámicos y ecocardiográficos que tienen a la hora de decidir de tratar el ductus? Y si en la unidad a su vez son más proactivos a tratarlos o tienen un manejo más conservador. Muy buena pregunta y me encantaría decirles con una fuerza de evidencia grande para tomar una u otra decisión. En esto yo creo que nosotros comunidad tomamos una decisión de estructurar nuestro manejo y estandarizarlo, porque si cada uno en el fondo corre por colores propios, por lo que está convencido, después uno no puede saber si estos cambios son beneficiosos para los niños que tenemos ahora y en el futuro, y no podemos hacer los cambios según la evidencia va apareciendo. En el estado actual de la evidencia, a nosotros nos pareció que era convincente y teniendo las capacidades de hacer ecocardiografía precoz en los niños menores de 28 semanas, nosotros le hacemos una ecografía precoz dentro de las primeras 12 horas. Y en esa ecografía nosotros usamos el score de Afif El-Kufash, que fue publicado hace algunos años, que nos pareció que es predictor del ductus, o sea, características de la guagua, del bebé, perdón, y el ductus como predicción del ductus, de la displasia oncopulmonar en los prematuros extremos. Son parámetros de gravedad en los cuales incluye varias cosas que nosotros medimos y en relación a eso nosotros decidimos utilizar ese score para determinar si el niño va a requerir tratamiento o no. Y ahí nosotros tratamos frente a ese score que fue publicado por Afif.
Pasado este periodo de transición, nosotros hemos tomado, porque este score fue estandarizado para el proceso de transición, así que solamente lo ocupamos en ese periodo. Pasado ese periodo de transición, nosotros, y si el paciente presenta un ductus que es sintomático o que evidencia que tiene, que es un recién nacido que está colgado del ventilador o tiene otra sintomatología que podría corresponder a un ductus significativo, nosotros lo volvemos a evaluar y ahí usamos el score de Iowa. Así que usamos esta forma híbrida, un poco porque nos parece que el score de FIFO-CUFASH fue producido con algo más de evidencia que el de Iowa en este periodo de transición, y pasado el periodo de transición ocupamos más el score de Iowa para determinar tratamiento. Entonces, si bien todavía falta evidencia de decir que el enfrentamiento del ductus mediante estos scores de gravedad o de significancia hemodinámica van más acordes a beneficiar al paciente, creemos que es lo más cercano que tenemos en este momento, sabiendo que el ductus finalmente está produciendo algún tipo de significancia hemodinámica que va a determinar un outcome especial desde el punto de vista sistémico y respiratorio. Ese es el approach que nosotros nos casamos por ahora. Puede ser que en unos años más tengamos que buscar otra forma de enfrentarnos, pero esa es la forma de aproximación, tratando de tener argumentos que sean lo más objetivos posible de enfrentarnos a esta patología. Bien, gracias. Y tengo una pregunta más para el doctor Kim. Si el equipo con el que él trabaja tiene experiencia sobre ecografía en la evaluación de la composición corporal de los pacientes, y si, o bien si esto todavía sigue en evaluación. So that's a really good question. Es una buena pregunta. Es un área que está emergiendo en cuanto a desarrollo. El grupo de Australia ha publicado más en eso, tanto en la evaluación de la composición corporal, pero también para pretérmino y bebés pretérmino. Así que tenemos interés en mirar eso, pero básicamente a nivel investigación. No lo usamos en la arena clínica. Hubo un trabajo de Minnesota que también había considerado bebés pretérminos usando ecografía, y ellos tuvieron un poco de dificultad estableciendo una correlación entre la ecografía del brazo, de las piernas, y comparándola con otras técnicas de composición corporal como ping pong, que es uno de los dispositivos que nosotros usamos. Perdón, no entendí el nombre que dijo, y otra técnica que es el DEXA-scan. Así que digo, está emergiendo, pero todavía no está claro si nos va a brindar datos mejores sobre la composición corporal. Es mucho más fácil de usar si simplemente pudiéramos poner el dispositivo en el brazo o la pierna y hacer el cálculo de lo que pasa ahí. O sea, espero que tengamos algunos datos que nos sirvan para la nutrición y el crecimiento. ¿Hay más preguntas? Discúlpame. No, del público no tengo más preguntas por ahora. Yo le quería preguntar al doctor Kim, nosotros quisiéramos empezar a evaluar el abdomen para diagnóstico de enterocolitis, si hay algún preset en particular que ustedes usan, y sumo también si los equipos nuevos traen preset de ecografía pulmonar, y si no, cuál es el que usan. Habitualmente se utiliza el músculo esquelético, pero queríamos saber en su unidad cuál usted prefiere, cuál le parece mejor para la evaluación del tórax y del abdomen. Gracias. So for both chest and Bueno, tanto para el tórax y el abdomen usamos lineal, o sea, la frecuencia es superior a 10 MHz, pero preferiblemente 12 o más. Los parámetros que usaríamos en un preset típico generalmente están más cerca del uso para tiroide o mama o vascular, porque crean la mejor resolución en la corta distancia, o sea que hay que tener la mayor resolución con el dispositivo lineal. Y para los bebés el abdomen es muy pequeño y solo tienen que mirar unos 3 centímetros, 4 como máximo, y poder capturar ahí suficiente intestino.
y una vez que uno tiene uno de esos 3 parámetros preseteados, se puede ajustar particularmente para capturar video, porque eso generalmente no es tan parametrizado para capturas más prolongadas. Cuando uno mira la peristalsis, uno tiene que poder capturar por lo menos 10 segundos o algo en ese rango para poder ver realmente el movimiento del intestino en el tiempo. El desafío es que demanda mucho espacio de memoria en el disco duro, así que hay que asegurarse de tener suficiente espacio. Bárbaro, muchas gracias. Sí, Cristina, vos querías... No, sí, quería comentar simplemente, completar un poco en lo que nosotros hacemos en cuanto y lo que en el curso yo habitualmente doy sobre este tema del ductus. O sea, es claro de que hay pacientes que tienen historias perinatales y características que hacen más sensibles a que vayan a ser un ductus hemodinámicamente significativo. Sin embargo, el control precoz y el seguimiento, ¿no es cierto?, hace a que uno pueda anticiparse a los síntomas clínicos. La sensibilidad de los síntomas clínicos es baja en los primeros días de vida, y lo que a uno le interesa, personalmente considero que es importante, es evitar el hiperflujo pulmonar asociado a un ductus amplio que envíe mucha sangre del circuito sistémico al pulmonar y genere un edema hemorrágico pulmonar. Y anticiparse a esta situación a veces me parece que es importante. Por lo tanto, nuestros parámetros de evaluación son básicamente el tamaño ductal, dirección del ductus, del flujo, flujo en aorta descendente, diastólico ausente o reverso, y en la rama izquierda de la pulmonar, un flujo diastólico que esté muy elevado. A veces obviamente esto se acompaña de una aurícula grande, pero ya cuando se carga la circulación sistémica es porque el ductus ha estado antes cargando al pulmón. Por eso es que tratamos de anticiparnos. Y esto coincide de alguna manera con los consensos europeos, ¿no es cierto?, de cardiólogos, neonatólogos, pediatras, y que bueno, se han actualizado recientemente en el 21. Muchas gracias. Quería preguntarle a Matías si cuando habló del protocolo de Iowa para el manejo del ductus se refería a la administración cuando ven un ductus que no tiene todos los parámetros de significancia hemodinámica, pero parecería ser que va hacia un ductus moderado a severo. Si te referías a la administración de paracetamol para disminuir la sobrecarga inicial, no para cerrar el ductus, sino para disminuir el volumen del shunt. Y si ustedes utilizan eso. Sí, nosotros, nuestro objetivo no siempre es cerrar el ductus. Entonces, cuando terminamos nuestro esquema, y ahí nosotros, tenemos nuestro esquema de qué medicamento usar, y estamos también usando cada vez más ibuprofeno oral incluso, pero nuestro objetivo es que el ductus que tenía criterios de significancia hemodinámica deje de tenerlo, y después esperar de que se vaya cerrando solo. Si no logramos con el curso de cualquier medicamento que ocupemos que se cierre, pero deja de ser significativo, nos damos por pagados, pero ese ductus probablemente va a requerir seguir siendo seguido, porque no es raro que nosotros tengamos ductus que se hayan dejado de ser significantes, pero después o se infectan los niños, o hay otras características que después de que pasan los días, después de recibir el medicamento, se vuelven a dilatar y producir la misma significancia hemodinámica que antes tenía. Entonces, la idea es que tratar de tomar las decisiones y que lo que no queremos es exponer, sobre todo los pacientes más graves, los pacientes que realmente pueden complicarse, de exponerlos a un ductus significativo por un largo tiempo. Entonces, ojalá, si nosotros vemos que no está respondiendo un primer curso, segundo curso, ya para estar pensando en la cirugía relativamente precoz o al cierre por dispositivo, que también es otra cosa que estamos haciendo. Bueno, nos están pidiendo que finalicemos la reunión porque tienen que continuar con el congreso.
De mi parte y de todo el Congreso les agradezco la presencia bueno, y las exposiciones y todos los conocimientos que pudimos aprender, rescatar de ustedes, ¿sí? Así que nos estaremos viendo. Gracias a todos. Gracias, doctor Kim, doctor Luco. Muchas Cristina. gracias. Bueno, Mucho gusto. Mercedes, que desapareció, pues la borraron a Mercedes y a Analía. Bueno, gracias. a todos. Mucho gusto. Thank you very much, Dr. Thank you Kim. very much. Gracias, Thanks for the Matías. Adiós. translation.